Hago este video para las personas que no pudieron hacer parte de la última sesión de clase que tuvimos, especialmente con el curso de quinto C, para que podamos hacer el cierre de esta temática y pues que queden claro pues este aspecto que estuvimos trabajando. Nosotros hemos visto a través de nuestras clases que en Colombia se han empezado a generar partidos políticos, mencionamos el liberal, mencionamos el partido conservador, que fueron los partidos iniciales, pero después, con las siguientes clases, empezamos a ver que la historia de Colombia pues, fue forjando a partir de los enfrentamientos entre estos dos partidos. Entonces, esto va a generar que, con lo último que vimos en clase, en 1928, después de la masacre de las bananeras, y en 1929, con esta crisis internacional, se empiecen a generar nuevos movimientos acá en Colombia. Entonces, se va a crear un nuevo partido político con unas ideas totalmente distintas, que va a ser el Partido Comunista que se va a crear gobernar. Ojo con eso, no me vayan a confundir conservador con comunista, porque de hecho van a tener ideas completamente distintas. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí presente? Ese Partido Comunista de Colombia se va a crear en el año 1930. Los dos personajes que van a fundar este partido van a ser María Cano, la que ya nosotros hemos venido hablando en sesiones anteriores, que ayudó a crear organizaciones campesinas, organizaciones sindicales, y que va a estar enfocada en mejorar condiciones de vida, de trabajo a las personas. Y otro personaje que va a ser Ignacio Torres Giraldo, que va a ser muy amigo de María Cano. Entonces, sus ideas van a estar enfocadas en temas laborales. Obviamente van a hablar sobre otras cosas, pero se van a centrar en temas de trabajo, tanto en las ciudades como en el campo. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver? Como María Cano ayudó a fundar este partido, se va a generar o se va a apropiar la idea de la separación del día, que son 24 horas, en 3/8 o en 8 horas al día. El primero, 8 horas de trabajo, lo que permitiría reducir el tiempo del trabajo. Recuerden que en esta época la gente estaba trabajando 12, 14 y a veces más horas al día, lo que hacía que la gente pudiera solamente llegar a descansar, a comer y pues regresar al trabajo nuevamente al día siguiente. Entonces esto hacía que una persona no pudiera tener mucho contacto ni siquiera con su familia o pudiera dedicarse a otras cosas. Entonces, el otro 8 que ella consideraba eran 8 horas de descanso, que las personas pudieran realmente tener un buen descanso en sus hogares. Y el último 8 era que las personas pudieran tener un tiempo libre en que pudieran dedicar a su familia o que pudieran dedicar a estudiar o que dedicaran a lo que esa persona considerara que necesitaba y que pues con unas jornadas de trabajo tan largas no se podía hacer. Entonces, ellas consideraban que una persona para vivir dignamente necesitaba que el día le alcanzara para este tipo de cosas. ¿Listo? Van a tener otra idea que va a ser la separación iglesia-estado. Eso va a ser muy parecido a los liberales. Ellos van a compartir esa idea con los liberales, y es que la iglesia católica, que era la iglesia como principal en ese momento, pues digamos, se vinculaba a temas políticos continuamente. Entonces ellos consideraban que pues la iglesia no debía opinar en temas políticos o no debía influenciar en temas políticos, sino que el Estado, el gobierno tenía que tomar decisiones completamente autónomas, sin intervención del tema religioso. Eh, Más porque en Colombia pues existen muchas personas que creen en otro tipo de religiones, tienen otro tipo de creencias y no pueden estar sometidos bajo la posición de una sola creencia. Entonces era importante reconocer la diferencia en Colombia sin la imposición de una sola creencia en particular. Como ellos están muy enfocados al trabajo, pues van a hablar de cosas como la reducción de la jornada laboral, como lo mencionamos, pero aumentar los salarios. Porque un salario mínimo, que es lo que recibe la mayoría de la población colombiana, tiene que alcanzar para que una persona pueda comer bien, porque eso es lo que también mencionaba María Cano. No es lo mismo que una persona sobreviva comiendo
digámoslo así, arroz y huevo, a que una persona pueda tener una buena alimentación y que sus hijos puedan tener una buena alimentación. Que ese salario alcance para que las personas puedan tener para sus transportes, que las personas puedan tener para pagar su arriendo, sus servicios, su vestuario, cosa que en la actualidad tampoco existe, porque un salario mínimo es muy difícil que se dé para que las personas puedan vivir dignamente, sin estar endeudándose, sin estar, digamos, teniendo una alimentación precaria o teniendo las pocas posibilidades de tener vestuario, de poder incluso viajar. Entonces ella decía que una persona que lleva trabajando y que tiene el esfuerzo necesita y merece tener un salario digno. Otro aspecto frente a los derechos laborales va a ser que esta María Cano va a decir que las mujeres que están en estado de embarazo en esa época las despedían. Entonces, si una mujer estaba embarazada, pues las empresas consideraban que ya no les servía. Entonces, era necesario y era importante que esas mujeres tuvieran una estabilidad laboral, que al momento de tener su hijo, pues tuvieran un tiempo de dedicarse a su bebé, pero que siguieran recibiendo su salario para poder sostenerse y que no fuera despedida de esa empresa. Igualmente, ustedes saben que, como lo hemos mencionado, especialmente en clases de ACR, las mujeres, aparte del trabajo en las empresas, han tenido que tener la obligación o el peso de trabajar en el hogar, de cumplir con las labores domésticas. Entonces, esta María Cano y Ignacio Torres Giraldo, pues consideran que las mujeres tenían que recibir el mismo pago que los hombres. Si trabajaban en la misma empresa, si trabajaban las mismas horas, pues lo mínimo que podían recibir es recibir el mismo salario que recibía un hombre. Entonces, ellas empezaron a trabajar con las mujeres para exigir este reconocimiento de derechos. Y se van a empezar a hablar de cosas como la pensión. La pensión viene a ser la garantía que una persona al momento de ser muy adulta, al momento de llegar a su vejez, pues que pueda vivir con eso el resto de su vida, que después de cumplir cierta edad, pues el Estado se encargue de sostener a esa persona, que esa persona siga recibiendo un salario, cosa que cada vez es más difícil porque gobiernos liberales, conservadores y otros que hemos tenido, pues cada vez han aumentado esa edad de pensión, lo que hace que una persona después de llegar a muy difícil que entonces este Partido Comunista nunca ha gobernado, por eso muchas de estas ideas no se han podido hacer en el país, pero este Partido Comunista siempre ha insistido que es necesario que las personas puedan tener una pensión. También empezaron a hablar de otras cosas como lo son las cesantías y la liquidación. ¿Qué es eso de la liquidación? Cuando una persona trabaja muchos años o cuando trabaja en una empresa, entre más tiempo trabaja, pues va teniendo como una especie de ahorro que al momento de renunciar o al momento de ser despedida, pues esta empresa tiene que darles. Esto le va a permitir a esa persona que, pues que renunció o que fue despedida poder sostenerse económicamente mientras puede conseguir otro trabajo. Porque antes se despedía a una persona o renunciaba a una persona y solamente tenía lo que alcanzó a ahorrar, si es que alcanzó a ahorrar, y de pronto pagarle los días que le faltan. O sea, si una persona renuncia no sé, el 5 de agosto, entonces ellos le pagaron ya el mes de julio. Y como renunció ese 5 de agosto, entonces lo único que antes le pagaban era esos 5 días que trabajó del mes de agosto. Y eso era con lo que se iba la persona. Pero después de que se empezó a generar la liquidación, pues las personas, si trabajaron todos esos meses del año, trabajaron desde años atrás, pues van a poder recibir ese sueldo o ese dinero más bien que le permita sostenerse mientras tanto. El tema de las cesantías, pues va a ser también un tipo de ahorro que le va a permitir a la persona guardar para cosas especiales. Entonces, ahorita la gente en la actualidad, las cesantías las puede sacar después de muchos años,
si tiene un proyecto importante. Por ejemplo, si va a comprar un apartamento, entonces puede tener sus ahorros, puede tener su préstamo, pero además de eso puede sacar sus cesantías porque va a ser algo importante y es comprar su vivienda. O puede ser, por ejemplo, que su hijo o su hija vaya a estudiar en una universidad que requiere pues un gasto, entonces puede sacar esas cesantías para cubrir los gastos en estudio. Entonces son para cosas importantes, para emergencias. Entonces, estas garantías las va a estar buscando este Partido Comunista. En la actualidad, vamos a tener en cuenta que el Partido Comunista todavía existe, solo que nosotros casi no lo vemos en los medios de comunicación porque es un partido pequeño. Sin embargo, pues ellos han apoyado a candidatos, pero pues como es un partido pequeño, la gente no lo conoce o de pronto hay personas que no están de acuerdo con sus ideas, no han podido ganar unas elecciones en Colombia. Siempre han ganado conservadores liberales y ahora pues otros partidos. Entonces es un partido que todavía existe. ¿Qué vamos a ver acá? Frente al campo también va a ser van a tener un tema muy importante que va a ser el tema de la reforma agraria. ¿Qué es eso de la reforma agraria? Es redistribuir la tierra. ¿A qué hago referencia con eso de redistribuir la tierra? Ustedes recuerdan que en clases anteriores nosotros hemos venido mencionando que en Colombia se empezaron a generar algo que se llaman los terratenientes. ¿Qué es eso de los terratenientes? Las personas que tienen grandes extensiones de tierra, que poseen mucha tierra. Entonces, como poseen mucha tierra, esto ha generado que los pequeños campesinos o tengan muy poca tierra o que definitivamente no tengan tierra de nada. Entonces, lo que proponía o lo que propone el Partido Comunista es una reforma agraria y es coger la tierra que existe, la tierra para cultivar, o sea, no en las ciudades, la tierra que sirve para cultivar, quitarle la tierra a esos terratenientes que nunca han utilizado bien esa tierra y que tienen extensiones de tierra bastante amplias, quitarles esa tierra y repartirla, distribuirla entre los campesinos, para que todos los campesinos tengan una porción de tierra que puedan trabajar, con la cual puedan sobrevivir, puedan sostenerse. Entonces, esto genera pues ciertos inconvenientes, porque obviamente los que se van a poner en contra van a ser los terratenientes. Y como los terratenientes hacían parte del Partido Conservador, obviamente el Partido Conservador va a estar en contra de estas posiciones del Partido Comunista. Aquí vamos a ver una cosa muy importante y es las discusiones con los otros partidos. Tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador van a estar en contra del Partido Comunista. Van a estar en contra porque a los dos les va a afectar pues, por así decirlo, el bolsillo, la economía. ¿Por qué los va a afectar? Porque recuerden, los conservadores estaban compuestos en su mayoría por terratenientes y como ellos proponían una reforma agraria que se redistribuyera la tierra, que se repartiera entre los campesinos, pues esto va a generar que los conservadores estén en contra de ellos. Y en las ciudades existían más liberales que tenían empresas y como ellos proponían mejores salarios, liquidaciones, pensión, pagarle lo mismo a las mujeres y bueno, todo lo que mencionamos anteriormente, pues eso implica que las empresas van a empezar a gastar más dinero, que ya no van a ganar tanto dinero los empresarios, los dueños de estas empresas, los dueños de estas fábricas, sino que van a tener que gastar más dinero en el beneficio de sus trabajadores. Entonces, eso va a generar que pues no se vayan a enriquecer tanto como antes lo estaban haciendo. Entonces, los liberales también se van a empezar a poner en contra del Partido Comunista. Esto en las siguientes clases que van a empezar a asumir con su nuevo profe, pues va a generar que en Colombia se empiecen a formar grandes conflictos por el hecho de pertenecer a uno u otro partido, por imponer una u otra posición, porque acá siempre han gobernado los
liberales y los conservadores. Hasta hace muy poco, pues, que ya no gobiernan estos dos grupos. Entonces, en ese caso, los dos partidos van a empezar a atacar al Partido Comunista de distintas formas. Se va a empezar a ilegalizar, entonces por un tiempo va a ser ilegal ser parte del Partido Comunista, entonces se tenían que esconder. En otra época fueron asesinados muchos de los integrantes de este partido político y también pues los liberales y conservadores que tienen mucho poder económico han utilizado los medios de comunicación para desprestigiar este partido político. Entonces, muchas personas no conocen el partido o si lo conocen han escuchado cosas de pronto negativas sobre él. Entonces, yo que necesitaba que tuviéramos presente en este tema, que en Colombia se crea un partido político que la mayoría de sus ideas están enfocadas en temas de trabajo, en mejorar algunas condiciones de vida y pues que de una u otra forma va a generar conflictos con los otros dos partidos y esto va a permitir que de una u otra manera estos partidos puedan hacer alianzas para frenar al nuevo partido que nace. Por eso, pues este partido nunca llega a ser gobierno, nunca llega a la presidencia. Es un partido que todavía existe. Frente a lo que yo he mencionado de estos partidos, pues estas son ideas iniciales. Obviamente los liberales, los conservadores y los comunistas han venido cambiando. Así como ha cambiado la sociedad, ellos han venido cambiando con nuevas ideas. ¿Por qué? Porque pues en la actualidad, pues muchas de estas cosas que proponía el Partido Comunista ya son una realidad. Entonces, pues ya no hablamos de qué, de que a las mujeres no sean despedidas por estar en estado de embarazo, porque pues se supone que hay leyes que ya protegen a estas mujeres. Entonces, varias de estas propuestas del Partido Comunista en la actualidad ya son una realidad. Entonces, se han venido reformando los partidos a las nuevas realidades, a los nuevos cambios que la sociedad tiene, a las nuevas exigencias. Entonces, nuestra meta del tercer trimestre que empezamos a abordar con este partido va a estar enfocada en aspectos sobre la democracia y sobre el conflicto, sobre el respeto a la diferencia. Entonces, ¿por qué decidí hablar inicialmente de este partido? Porque va a ser un partido político eh, pues que será atacado continuamente en la historia del país y ellos van a estar hablando que es importante que en Colombia realmente se reconozca la diferencia, que se respete la vida de las personas sin importar el partido, la religión, sin importar si eres hombre o mujer, sin importar ningún tipo de aspecto que te construya como persona, es necesario pues tener un respeto realmente y una posibilidad de posicionar tus ideas en el Estado colombiano en el que nosotros vivimos. Entonces, en las siguientes clases, la intención es que ustedes empiecen a abordar cómo se han empezado a generar nuestros conflictos colombianos que llevarían mucho más adelante a formar grupos armados, tanto de grupos guerrilleros, grupos paramilitares, y que empezarían a vincular a Colombia a un ciclo que en la actualidad todavía no cierra, y es el ciclo de la violencia, es el intentar imponer nuestras ideas a través de las armas. Y esto se ha generado en gran parte por no respetar y no reconocer las diferencias de las demás personas. Entonces, como elemento de fortalecimiento de la democracia que vamos a tener en que van a tener en este tercer trimestre, pues se van a empezar a abordar todos estos aspectos que han debilitado la democracia colombiana, que han generado que Colombia sea el país con la guerra más larga del mundo contemporáneo. Entonces, pues esta es una presentación muy general de lo que corresponde a la creación de este Partido Comunista.
Pues en este caso, bueno, recuerden tener siempre sus apuntes en el cuaderno. Se portan juiciosos. Muchas gracias por todo, chicos. Hasta luego.